Grabar. Hecho. Ok. Vale, muy bien. Pues vamos con ello. A ver que ponga el PowerPoint en primera. Vale. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Veo caras de gente muy querida y muy fiel, muy leal, ¿no? Como son Marta, Elisa. Elisa es la primera vez que se viene. ¿Qué tal, Elisa? Paloma, Geno, Ana Barber, Inma, Débora, Stephanie, Guille, Geno. Bueno, pues bienvenidos a todos, ya se irán uniendo los demás y mientras tanto pues saludaros y de nuevo empezamos nuestros 3 miércoles seguidos de leyes universales, que además estamos con las mismas leyes universales. Hemos visto que tenemos más información sobre las de abajo, que llamábamos, que nos acordamos que son las que tenemos la posibilidad de salirnos de ellas para aprender, en las que vimos que estaba la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley de la evolución. Y bueno, y como vamos a empezar, pues antes, por supuesto, saludar. Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues aquí deseando estar con vosotros, compartir estos espacios de armonía, a ver si somos capaces de seguir aportando armonía a este universo que falta hace, ¿verdad? Y bueno, pues un placer como siempre, como todos los miércoles que nos vemos. Es verdad que uno de los PowerPoints que nos hemos dicho en nuestros previos era el de la ley de la armonía que hemos estado viendo tú y yo, que traía cosas muy interesantes, ¿no? Como era una cierta ley de la sincronicidad, que por lo menos miraremos un poquito a ver qué quiso decir la ley de la armonía con esa sincronización dinámica en la que te puedes imaginar todo el universo y los planetas como sincrónicamente van moviéndose sin chocar, es decir, en armonía, ¿no? Si miramos el macrocosmos, ¿no? Si luego vemos el microcosmos de cada uno de nosotros, la que se está liando en Europa y la que se está liando en general, pues entonces no sé si veremos mucho la ley de la armonía manifestándose o más bien las consecuencias de violarla. Pero bueno, va a estar interesante en estos momentos que estamos viviendo. Anda que desde que hemos empezado leyes nos ha caído un virus y una guerra que decíamos, ¿verdad, Mario? En fin, bueno, pues por lo menos tenemos material, que no la tengamos que inventar. Felipe, querido, ¿cómo estás? Hola Isa, hola a todos, muy bien, aquí. La ley de la naturaleza también manifestándose por todas partes, ¿verdad, Felipe? Esa no falla, esa es implacable. O la escuchas o la escuchas. O la escuchas, sí, señor. Es decir, que también vamos a ir un poquito con la ley de la naturaleza o un muchito, porque el de la ley de la armonía se me había olvidado contárosla, que también la teníamos por ahí. Y bueno, pues Jorge, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes también para ti, que siempre he debido oír los buenos días, pero ya son las buenas tardes, ¿verdad? Son sí. las 13 horas. Las 13 horas acá en México. Bien, muy bien, estupendísimo, Isa. Encantado de volver aquí a charlar con todos. Que volvamos a retomar sobre estas 7 leyes, porque son 7, aunque parece que son muchísimas, ¿verdad? Pero no, son 7 y son las mismas, ¿no? Entonces, ya llevamos un par de años ahí tratando de desbrozarlas y de entenderlas, ¿no? Y seguimos en ello, ¿no? Un par de años aquí en este foro. Un par de años en esta foto, sí, vale. Un par de años aquí en Zoom, ¿no? Conversando y tratando de ponerle palabras, ¿no? A esta realidad que estamos atravesando. Entonces, encantado nuevamente de que volvamos a retomar este tema tan interesante y bueno, pues que viene muy bien precisamente para los momentos complicados que estamos atravesando, ¿no? Voy a poner para hacer un pequeño recorderis de las leyes. Antes de empezar, vamos a empezar con la ley de la evolución, que nos hemos encontrado con un PowerPoint que trae algunas ideas nuevas, pero nos vamos a acordar de las leyes, ¿no? Para que veamos que en la base de todas está la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, y entre estas 3 leyes, que son las que uno puede salirse de ellas para aprender cómo nos corresponde en nuestro mundo,
Están estas leyes que llamamos de arriba, que son las leyes de la creación, que no se puede uno salir de ellas. Y están la ley de la polaridad, la ley de la manifestación y la ley del amor, que estuvimos resumiéndola hace como 3 o 4 miércoles un poquito, y que son leyes, bueno, pues para estudiar prácticamente toda tu vida, porque nosotros a veces pienso que no tenemos la capacidad de comprensión de la magnitud que puede llegar a tener la ley, por supuesto la ley del amor, pero también la ley de la manifestación y la ley de la polaridad. Pero vamos, estuvimos dándole vueltas. Y luego en medio está la ley de la evolución, que le explicó Jorge en estos días también atrás, en la que es la que rige de alguna manera las 3 leyes de las que uno puede salirse, a través de la pedagogía intrínseca a los resultados de salirse de dichas leyes. Y también la ley que programa de algún modo las correspondencias que vamos a tener en nuestra vida, es decir, el programa pedagógico que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, para que ocurran las situaciones pertinentes y necesarias para que se den esos aprendizajes. Así como tal y como lo he dicho pueda ser, pero es mucho mejor irlo desglosando porque ha ido como muy a bocajarro, pero Jorge, yo no sé si me he saltado algo importante de esta ley en lo que acabo de decir. No, yo creo que ha sido súper clara y sintética, Isa, ¿no? Vale, Porque pues efectivamente entonces, así es como funciona, sí. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es compartir entonces ahora el PowerPoint que me he encontrado de la ley de la evolución y vamos entre todos nosotros a descifrarla. A ver, compartir pantalla. Aquí está la ley de la evolución. Y como habías empezado tú, pues si te parece empieza tú, Jorge, con este primer postulado, que nada puede evolucionar sin transformarse, que contiene mucha sabiduría, ¿verdad? Y contiene además también muchas pistas para cómo podemos salir de situaciones, ¿verdad? Sí, es verdad, Isa, y una de las cosas interesantes también a entender con este postulado es que hasta cierto momento, hasta cierto punto, nosotros hacemos un tipo de evolución automática, ¿no? Que vamos a decir que es un poco lo que hacen las plantas o los animales, ¿no? En el sentido de que ellos no tienen un ego, ¿no? Y nosotros también muchas veces sin darnos cuenta vamos interiorizando algunos aprendizajes, ¿no? Con los choques y con las experiencias que vivimos todos los días. Lo interesante de esta ley es que una vez que nosotros sabemos que existe, una vez que nosotros sabemos que su propósito es el transmitir la pedagogía o el generar los procesos para que la pedagogía se dé, podemos acelerar ese proceso de desarrollo, ¿no? En el sentido, en el momento en que le metamos conciencia a ese proceso de evolución, en el momento en que lo hagamos consciente nosotros, en el momento en que nos demos cuenta que somos copartícipes de esta realidad, de lo que está sucediendo, y no solamente que somos agentes pasivos, ¿no? A los cuales la vida viene, te sucede, te golpea, te hace, te sacude, y como si nosotros no tuviéramos ninguna injerencia, ¿no? Entonces esta ley lo que nos viene a decir es que de alguna manera las experiencias que nosotros vivimos tienen una correlación con nosotros, hay un trasfondo detrás de ellos, y si lo buscamos, intentamos encontrarlos y las aprovechamos de mejor manera, nuestro proceso de evolución va a ser mucho más efectivo, las situaciones conflictivas van a durar menos tiempo, van a ser menos intensas, y de esa manera pues vamos a aprovechar nosotros mejor nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces eso es como yo lo podría resumir, ¿no? O sea, la transformación se tiene que dar, y para que se dé la transformación se tiene que vivir una experiencia y se tiene que derivar una comprensión de esa experiencia, ¿no? Y que produzca una transformación, efectivamente. Así es. A mí, yo me imagino esta del alma en pena que hablábamos cuando teníamos el eneagrama y veíamos en el propio símbolo que no hay salida. Es decir, que puedes estar metido en ese plano y tal, en el que uno, pues si lo viéramos como un plano, absolutamente sin salida, que necesitaba hacer una transformación, es decir, subir a otro nivel o bajar a otro nivel, pero vamos, generalmente para evolucionar más bien se sube que se baja. Pero es decir, que no hay salida en un estado de conciencia, que si no vemos la situación desde otro estado de conciencia, no hay solución.
Y Yo es un poco como lo he visto. sí, por definitivo. Hay un cuento sufí que viene mucho a colación que se llama el cuento de las arenas, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Y para quien quiera buscarlo, seguramente en internet lo encuentra rápidamente, ¿no? Y habla precisamente de esto, ¿no? De un río que llegaba, un arroyo que llegaba justo a la orilla del desierto, ¿no? Y quería atravesar el desierto, pero cada vez que se acercaba a él, pues obviamente desaparecía por el calor que ahí imperaba, ¿no? Hasta que en algún momento, con todo este miedo que tenía, ¿no? Decide lanzarse y en ese momento se evapora completamente, se transforma en nube y ahí es al momento de transformarse en nube cómo se transporta y luego más adelante pues la nube al momento de llover pues se vacía dentro de una montaña, ¿no? Y continúa el ciclo, este ciclo del agua, ¿no? Entonces este cuento de las arenas es muy interesante porque tiene que ver con eso que tú comentas, Isa, de manera metafórica, ¿no? En el mismo estado en el que estamos, No hay no se solución. produce el cambio, no hay solución. No hay Tiene, solución. tiene que efectivamente generarse una transformación y para ello se tiene que derivar una comprensión. Y la comprensión se da cuando suceden dos situaciones. Por un lado es cuando nosotros tenemos información nueva y que podemos poner a prueba en nuestra experiencia diaria, ¿no? O sea, cuando la información la aterrizamos en nuestra experiencia, es cuando se da la comprensión y entonces se puede dar una transformación en nosotros. Y también una comprensión y un reconocimiento de la terquedad o de aquella pasión que impedía esa transformación, que es el paso más difícil. Una rendición, sí, así es. Una rendición es después de un reconocimiento. De acuerdo, porque no te puedes rendir a algo que no conoces y ese es el reconocimiento de eso que impide esa transformación y que hace que nuestra terquedad haga que demos tantas vueltas como podamos dar para encontrar una salida que no vamos a encontrar si no nos transformamos, y se trata del miedo a enfrentar precisamente lo que impide nuestra transformación. No sé si me explico, aunque parezca redundante. Porque entonces habrá que reconocer pues cosas que no nos gusta reconocer y que el eneagrama señala muy bien y con una linterna enorme, ¿no? Que son nuestras pasiones. Nuestra terquedad total, nuestra Sobre todo soberbia, sí, nuestra terquedad, completamente. efectivamente, sobre todo nuestra terquedad y nuestro impulso a querer tener razón. Entonces la ley de la evolución es la que nos pone en nuestro sitio. Es decir, que la vida te pone en tu sitio cuando decimos eso, pues lo que estábamos hablando es que la ley de la evolución va a mandar una pedagogía, es decir, que puede estarse edificando una pedagogía. Y generalmente las pedagogías, tú lo decías muy bien en la primera vez que nos lo explicaste, no es agradable. Es un problema, es un conflicto, es una dificultad que se va a seguir presentando a lo largo de nuestra vida hasta que no hagamos una transformación. Eso es un poco lo que ha venido diciendo esta primera diapositiva, porque hay muchas más. Mario, no sé si querías añadir algo a esto que hemos dicho. Me ha encantado el cuento de Jorge y además es muy sutil, muy didáctico, muy bonito y explica muy bien. Pues es lo que estás tú también diciendo de la terquedad y el miedo al cambio que tenemos siempre para transformar. No se puede evolucionar evidentemente sin transformarse. El tema es lo que yo siempre he defendido, que uno se puede transformar de una manera de sufrimiento o se puede transformar simplemente por la voluntad de transformación, de ir del no soy al yo soy, ¿no? Eso es ese es el Eso vamos trabajo. a ir más adelante. El trabajo más bonito, más bonito y el que yo creo que debemos intentarlo por lo menos, porque la vía del sufrimiento ya la tenemos muy bien aprendida, ¿no? Entonces, vamos a intentar otras vías también. Sí, y además esta ley nos va a enseñar cosas nuevas, cosas que hemos visto, pero que pueden ser también una novedad para el momento de nuestra vida que esté ocurriendo, ¿no? Felipe, ¿algo que añadir? Ahora, estaba silenciado. No, ahora que estaban ustedes hablando, se me venía a la cabeza que alguna vez ya lo hemos contado de cuando vienen estos procesos que a veces son complicados, que se nos ponen obstáculos, que todas estas pruebas que nos pone la vida, a mí por lo menos la vida me ha enseñado y lo he dicho alguna vez acá y estaba justo ahora pensando en eso de
que cuando más duros son y más pones de tu parte y más sabes pasarlos y más los haces conscientes, luego el resultado es más grande y más poderoso para uno. Entonces hay que pensar que cuando el obstáculo es fuerte es porque lo que hay detrás es también poderoso. Entonces no hay que tomárselo con rabia, ni con resignación, ni que mala suerte, sino con energía y fuerza y decir, a ver cómo logro esto, que lo que hay detrás de esa montaña es bueno para mí. O sea, es que echarle ganas a las cosas que nos pone la vida por delante. Estaba un poco pensando eso ahora. Claro, porque además, sobre todo cuando lo has verificado. Sí. ¿No? Es decir, porque ha habido grandes trastadas, ¿no? Que te ha hecho la vida a ti y que me ha hecho la vida a mí y a nosotros, ¿no? Es decir, a cada uno, si no aquí no estaríamos diseccionando esto, ¿no? Estaríamos tomándonos unas cervezas a lo mejor, ¿no? Y celebrando algo. Y estamos aquí metiéndole el bisturí a todo esto para ver si lo podemos entender. Luego tiene un sentido. Y que lo hayamos verificado en algún momento y que sepamos que efectivamente, y como psicóloga, yo muchas veces cuando se me vienen a plantear grandísimos, horribles y tremendos desafíos, pienso que qué maravilla, que cuánta confianza tiene la vida en ti para presentarte semejante desafío, ¿no? En vez de pensar qué mala suerte tengo en este mundo azaroso en el que cualquier cosa puede pasar y he tenido mala suerte. Que es el resorte, vamos a decir, aprendido en nuestra sociedad, incluso, ¿no? En el paradigma en el que vivimos. Yo a ti siempre he querido decirle a la gente cuando te dice y tú siempre le dices, qué bien, manos a la obra, vamos, manos a la obra, qué Pues, bien. Pues lo vas a hacer tarde o temprano, mejor cuanto antes. Claro, vámonos a trabajar en ello. Sí, y luego también distraer del problema, porque muchas veces el estar ahí, todo es una ley de la naturaleza que tú conoces muy bien, que es que en todo lo que prestas atención crece y todo lo que dejas de prestar atención decrece o ya no existe para ti. Sí, total. Y entonces estar ahí, eso es lo que llamamos los psicólogos y se llama obsesión, ¿no? Quedarse ahí, pum, colgado, ¿no? Obsesivamente. Y para luego, más tarde o más tarde, temprano, darte cuenta de que había una solución que te ha hecho mejorar y que te da más felicidad de la que tenías antes de que sucediera dicho problema. Y cuando te ha pasado 2 o 3 veces y empiezas a verificarlo, entonces empiezas a ponerle fe a ello, pero no por fe, sino porque lo has verificado. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, Felipe. Pero porque esa filosofía que si es de combo, no se tiene, ¿verdad? Sí. No hemos tenido muchas experiencias de mucha gente que tenga esa filosofía. No hay que trabajárselo. Luego, verdades, el tema de la verdad, ¿no? Que es también una de nuestras grandes búsquedas, ¿no? Entonces, pues vamos a ir a esto. Mario, tú lo decías muy bien en una ocasión y tal, como que es la búsqueda de la gran verdad. Entonces, no sé qué frase decías. No me acuerdo ahora en este momento, pero... Es como ir acopiando pequeñas verdades que van llevando y van encajando como en un puzzle. Yo no me acuerdo cómo lo decías, pero era precioso. Es decir, que no intentemos ir a la gran verdad a la primera. No, esto hay que ir poniendo peldaños uno a uno y eso porque verdades absolutas todavía yo creo que estamos lejanos de eso, ¿no? Y tener además, cuidado también cuando hagamos afirmaciones basadas en opiniones. efectivamente, muchas veces la gente habla, confunde lo que es una opinión con una certeza, entonces pues ese es el gran riesgo de esto de la comunicación, ¿no? Pero ahí estamos, las verdades, pues la propia ley de la polaridad nos dicen que no existen verdades, sino que existen medias verdades. Pero mucho menos nosotros humanitos, que estamos apenas empezando a ver algunas verdades, ¿no? Humanitos y encima en el estado de no soy, el estado de conciencia egoica, pues menos todavía, eso es mucho más complicado. Dice, la ley de la evolución nos permite aprovechar para aprender sobre todo sobre lo que nosotros llamamos problemas y que en realidad son oportunidades. Esta frase incluso a nivel neurofisiológico está claro que cuando uno interpreta la realidad, pues la realidad es la que es, no se puede cambiar, la realidad pues está ahí, cuando uno la interpreta desde digamos, el sufrimiento, pues el cerebro se bloquea
Y cuando lo interpretas como una oportunidad, pues es cuando lo que decía Felipe, ¿no? Y Jorge también, pues que lo enfrentas como una oportunidad de aprendizaje y ahí estoy. Que qué bien que ese reto me lo pone a mí, qué confianza tiene la vida, que ese reto. Te lleva a Pues, tener otra actitud claro, que claro. despeja la niebla. Y Sí. de confianza también, y de confianza, que es lo que necesitamos siempre todos. Mucha confianza en Y la que vida. tú insistes, Yo insistes, insisto y no me confía, cansa de insistir. confía, El otro día confía. había que tener una conversación con un amigo, un ser muy querido también por mí, y decía, yo en la vida confío lo justito, y digo, bueno, pues Qué sufrimiento, ¿no? tendrás un sufrimiento grande, de hecho lo tiene el hombre, sí, lo tiene, un sufrimiento, el no confiar en la vida, el no tener esa, digamos, certeza de que bueno, que todas las, no me quiero meter en profundidades más serias, pero todo lo que es la filosofía perenne, todas las cosas, las tres maneras de interpretar la vida, que es por medio de la ciencia, la espiritualidad y la filosofía, todas llevan a lo mismo, es decir, el ser humano en sí está conectado con algo mucho más poderoso, que es ese ser al que tenemos acceso, pero hay que ser consciente de ello también. Entonces, A ese ser. ese ser que tenemos todos, que llamarle como le quieras llamar, conciencia, el ser supremo, La Dios, conciencia permanente, ¿no? exactamente, pero eso estamos todos, tenemos ese acceso y esa es la que genera esa confianza, cuando tú estás absolutamente, tienes esa certeza de que somos y el ser es un ser pues, eterno, pues ya fíjate qué diferencia, qué manera diferente de interpretar la vida, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión en un taller en la isla de La Palma, donde nos presentaron a un señor que era un anciano, que apareció como por uno de los talleres, era un taller sobre los 4 elementos, y cada vez que nos veía alguno y tal, se llevaba una alegría como si hubiera visto un nieto o alguien que hacía mucho que no le veía, pero que formaba parte completamente de su vida. Y nos quedamos todos muy impresionados, porque lloraba de emoción cada vez que nos veía a cada uno de nosotros. Entonces decían que era una persona que vivía en el uno. En el uno, efectivamente. En el uno. Y entonces se estaba reconociendo a sí mismo y tal, ¿sabes? O por lo menos la parodia estaba muy bien hecha y tal, ¿sabes? Porque nos provocó una emoción. Es como si nos hubiéramos encontrado con alguien que pertenece a nuestra familia y tal, y que íbamos a lo mejor 80 años sin ver y tal, ¿no? Además, O él, ¿no? si tuviéramos esa conducta, ese comportamiento, esa certeza, fíjate, todo lo que está ocurriendo en el mundo no tendría ningún sentido. Porque... Pues fíjate, bueno, en fin, sí, también nos lo decía una persona a la que hemos ido por aquí por Ibiza y tal a consultar, ¿no? Otras consultas que hace uno solo en Ibiza, ¿no? Que nos decía, fíjate, si es que están ellos contra ellos mismos, porque como somos uno, decía, fíjate. Exactamente, es que es así. Entonces es como ponerte en el espejo a pegarte puñetazos y tal, porque así te ves, por lo menos, ¿no? Sí. En fin, entonces es el hecho de ir escalando y no querer ir a hacer un bypass. Es decir, encontrar una gran verdad y tal, ¿sabes? Y completa y absolutamente una iluminación súbita o algo que porque es el ego del espíritu, el ego metido a espiritual. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado y ser humildes. Es decir, desde mi punto de vista, no hacer aseveraciones, no hacer afirmaciones que puedan en un momento dado también chocar. Con otras verdades que tiene otra gente, siempre hablar desde mi punto de vista. Esto en la universidad se aprende muy bien y forma parte de un lenguaje humilde para tener como la actitud de seguir aprendiendo y de no estar sabido o ya evolucionado o no, yo ya pasé por eso y ese tipo de cosas que desde luego desde mi punto de vista el que ha pasado por eso no lo dice, el que ya ha llegado tampoco lo dice, ni lo publica, ni nada por el estilo, porque no lo necesita hacer, ¿no? Con lo cual pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Hombre, claro, decías, como cualquier persona inteligente, claro. Es el actor consciente que está ahí, bueno, vale, y valora muy mucho el ambiente en el que está y se mimetiza y no procura no destacar. Yo creo porque si sobrevuela y le detecta los radares es derribado completamente. Ya, eso es. Y tener la actitud de aprender, ¿no? Luego aquí venía una diapositiva que de la cual hemos hablado mucho, pero a raíz de la evolución tiene como una propuesta. El otro día creo que pasamos el documento del profundo valor del error, que algunos de vosotros que vinisteis a clase lo recibisteis y algunos de vosotros nos habéis dado el feedback de que os había resultado útil para algunas de
sobre todo de los críticos internos, estos que no nos dejan vivir porque hayamos cometido errores o porque no hayamos dado la talla o porque no hayamos todas esas voces internas que luego también se pueden convertir en voces externas, ¿no? De personas que nos reprendan por nuestra conducta y ser correspondientes, ¿no? Con que todo esto sea que error, mal, acierto, bien. Volvemos otra vez a polarizar además un concepto que nos ha hecho sufrir muchísimo, como es el miedo a cometer errores y como es el miedo a equivocarnos. Esto como psicóloga debo decir que es uno de los grandes ítems de consulta. El hecho de haberse equivocado, el hecho de haberse cometido errores, venía el psicólogo con una ansiedad espantosa por ello, pero que ha sido insuflado como un aprendizaje en el que estaba el bien y el mal, ¿no? Entonces, Jorge, si te parece hacer algún comentario sobre ello. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad eso que tú comentas, que está muy penalizado, ¿no? El tema del error y tanto en la parte de formación escolarizada, ¿no? En el tema laboral, ¿no? En el tema familiar con los hijos, ¿no? Realmente, cuando estamos en un proceso pedagógico, buscamos siempre todos los recursos o las maneras para evitar que una persona cometa un error, ¿no? Y en muchas oportunidades estamos desaprovechando precisamente la experiencia del error para capitalizarlo, ¿no? Para sacarle provecho y para que podamos avanzar con una comprensión a través de ese error, ¿no? Porque el acierto es muy valioso, por supuesto. Yo creo que a nadie nos gusta equivocarnos, ¿no? A todos nos gustaría acertar en todo momento. El problema con el acierto es que muchas veces no sacamos mucho conocimiento de ello, ¿no? Cuando tenemos un resultado positivo, generalmente no analizamos en demasía, ¿no? No nos preocupamos, no nos detenemos un momento, ¿no? Y pasamos generalmente a lo siguiente, ¿no? Entonces, en muchos de los aciertos que nosotros tenemos, de alguna manera se conjuntaron ciertas características que no necesariamente tuvieron que ver con que nosotros conscientemente hayamos tomado una decisión lo más adecuada posible. Entonces, vamos a decir que por azar, ¿no? O porque así se dieron las circunstancias, acertamos, pero no tenemos nosotros realmente una validación de qué es lo que generó ese resultado positivo en nuestra vida, ¿no? Por contrario, cuando nosotros nos equivocamos, ahí sí que hay un valor grande, ¿no? Porque cuando tenemos un resultado que no nos gusta, un resultado desagradable, ahí sí que podemos detenernos un momento, ¿no? Y podemos entonces hacernos algunas preguntas, y entre ellas una de las más importantes es: ¿qué aprendo yo de esto, no? O sea, Claro, ¿qué experiencia puedo sacar yo de esta situación desagradable? o no estar cometiendo el mismo error continuamente, o no volverlo a cometer desde el minuto cero. Es decir, me recuerdo una película que decía, no, si no me importa que cometas errores, la cuestión es no cometer siempre el mismo. Eso, completamente. Sí, ¿No? sí, sí, errores diferentes. Además, Gerardo decía una cosa bien interesante. Decía: un maestro ha cometido más errores que tú. Un Todos. maestro ha cometido absolutamente todos los errores que puedan existir. La única diferencia entre él y tú es que él los ha cometido y ya ha aprendido. Exactamente. Entonces, Y eso ese es el consuela. tema. Sí, 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 sí. Eso consuela muchísimo, porque te esperas que te digan que los maestros no han cometido ningún error nunca y No, por eso no. son maestros. Y de repente te dicen lo contrario, que los han cometido todos, es decir, que no les queda ninguno por cometer, porque entonces sería que les quedara algo por aprender. Total, total. Entonces, bueno, pues simplemente aprovechar, ¿no? Aprovechar cuando tengamos un resultado desagradable, más allá de intentar culpar a los otros, al medio ambiente o incluso a mí mismo, ¿no? Porque la culpa, a final de cuentas, no produce la comprensión, ¿no? O sea, el hecho de que busquemos un culpable tanto dentro como fuera, lo único que va a hacer es tratar de eximirnos de la responsabilidad del resultado. Entonces, aquí lo interesante es salirnos de la culpa y simplemente asumir la responsabilidad del resultado. O sea, obtuve un resultado Y que no que me no pasa gustó, nada por cometer un error. pasa absolutamente. Y No la pasa próxima vez absolutamente nada. y la próxima vez Lo lo haremos haremos mejor. mejor. Y si Eso volvemos a es. cometer el mismo error, la siguiente vez también será otra oportunidad. Así es. Es decir, la cuestión es intervenir para no volverlo a cometer, sobre todo si los resultados han sido desagradables o muy desagradables después de haber cometido el error. Ya hemos hablado muchísimo, Jorge, de la culpa, y además nunca estaría de más que efectivamente traigas a colación la culpa, ¿no? Que es otro de los mecanismos del ego para seguir cometiendo el mismo error.
porque eso es interesantísimo. Y si lo analizáis, si lo analizamos en nuestra vida, veremos que de lo que nos hemos sentido culpables, con esta culpa de la que estamos hablando, que no responsables, culpables, lo hemos vuelto a hacer. Sí, es bien interesante eso que dices. Yo te lo escuché recientemente, hace algunos meses, y me impactó profundamente, porque pude realmente hacer una memoria y es verdad que la culpa te impide que asumas el resultado realmente. Y por tanto Entonces, vuelves a cometer el mismo error porque no lo has aprendido. así es, así ¿No? Con lo es. cual, fijar, y ya si echas la culpa a otro, ya, pues entonces es decir, es intentar irte de rositas de algo que no se va a ir uno de rositas. Es mejor aprenderlo. Y además es una gran recomendación, porque si hay que aprenderlo, se va a aprender. Y hay veces que las metodologías para que aprendamos las cosas, y aquí la ley de la evolución no tiene en ese sentido, vamos a decir, en consideración ningún asunto, más que el justo, y nosotros no tenemos un sentido de la justicia porque no nos lo han enseñado, problemas aparentemente muy, muy, muy difíciles de resolver. Que los hemos tenido todos y yo los he escuchado y los llevo escuchando desde hace 35 años. Entonces sí, bueno, pues por supuesto siempre no todo nos va a llevar a una reprogramación de nuestra mente. De eso no nos vamos a librar, estemos en el taller que estemos. Y porque hay ideas básicas, como por ejemplo eso, el de la suerte o el de la culpa, que son los que mantienen el cometer errores en la base de todo nuestro sistema cognitivo, operativo y de interpretación de la realidad. Entonces, si estamos interpretando la realidad en base a este tipo de ideas, pues entonces la verdad es que es muy difícil vivir en este mundo. Es muy sufrido, es horrible. Entonces vamos a ir a nuestro favor y no en nuestra contra. Y entonces nos hemos encontrado con esta información y es que es una información muy esperanzadora, porque además te hace a ti protagonista también de tu vida. No eres una suerte de circunstancias, sino que eres un creador. El ser humano ha pasado a ser creador de su realidad. Eso es lo que fundamentalmente diferencia al mundo animal. La capacidad de reinventarse, la capacidad de recrear, la capacidad de decidir la actitud que uno toma ante las circunstancias. Todo eso es humano y está en el abanico de nuestras posibilidades. Y esto es lo que nos viene a contar la ley de la evolución para que no se tenga que aplicar. Porque igual viene la ley de la evolución, es como si viene el coco, ¿verdad? Jorge, Felipe, Mario, anda que no lo hemos analizado muchas veces, ¿no? Fíjate que aquí en México, Isa, hay un artista cómico, ¿no? Bueno, de televisión y ahora de cine también, ¿no? Eugenio Derbez, que tenía un programa en la televisión abierta, ¿no? Y salía el vestido de diablito, ¿no? Salía vestido de diablo, ¿no? Y tenía un monitor o muchos monitores, tenía muchas pantallas ahí en una cabina de mando donde controlaba pues a toda la humanidad, ¿no? Y entonces ahí lo que hacía él es que veía a los humanitos ahí que iban caminando, por ejemplo, y de repente, oink, ¿no? Apretaba un botón y pues se caía, ¿no? Pasaba algo gracioso, ¿no? Y yo cuando recordé a este personaje, me dio mucha risa y lo asocié mucho con ese tema de la ley de la evolución, ¿no? Porque a veces estamos tan distraídos, ¿verdad? Vamos muy distraídos por la vida, ¿no? Hasta que no viene muchas veces un agente externo para zarandearnos un poco, ¿no? Para movernos y para que prestemos un poco de atención, ¿no? Entonces, sí, es verdad que esta ley de evolución puede Que a viene veces la ley, que viene la ley. despeinarnos, efectivamente, así es. Entonces, ¿cómo evitarlo? Incluso esta ley es tan generosa que nos cuenta cómo evitar el tener que aplicarse, ¿no? Y a mí este postulado, por ejemplo, es algo como que he tenido que estar siendo pensado y repensado toda mi vida, ¿no? Por rebelde, por inconforme y por muchas de las cualidades o características y no tantas cualidades de mi personalidad y la de muchos de los que estamos aquí. Que es el hecho de que todo el mundo hace lo que mejor sabe y puede en cada momento. Que nadie lo podía haber hecho distinto, hubiera pasado lo que hubiera pasado a cómo lo hizo.
Y entonces sobra decir que hay que perdonar, ¿no? Porque la palabra perdón no entra dentro de este sistema operativo, pero es así como hablamos entre nosotros, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues no es necesario que hagamos muchas más reflexiones, ¿no?, sobre las personas, ¿no? Porque todo partía del postulado de aprender a no juzgar. Que eso es que hay que aprenderlo, porque lo que hemos aprendido es a juzgar. Entonces hay que desaprenderlo o aprender a no juzgar. Eso nos lleva siempre a un buen resultado. Aquí sí que no hay polaridades, es decir, el hecho de que no juzgues siempre le va a llevar a uno a un mejor resultado. Y luego también, a colación de lo que estábamos diciendo, no existe el culpable ni el malo, existe el error o el acierto. Es decir, las personas cometemos errores, no somos malas. Aunque podemos pensar que hay personas que cometen toda su vida los mismos errores, pero no son malas, simplemente están cometiendo toda la vida los mismos errores. Estamos hablando también de lo que llamábamos la tercera dimensión, no la segunda, y tal, en donde no aplica todo esto que estamos haciendo como un trabajo de desarrollo personal. Es decir, cuando impera la psicopatía, ¿no? Es decir, el hecho de que no exista ningún tipo de conciencia ni empatía. Y bueno, el siguiente era tu tema favorito, Mario, el de yo soy, no soy, que llevabas anunciándonos desde hace 3 diapositivas. Adelante. Bueno, pues levanta la mano porque también quería apostillar todo esto que estamos haciendo. Como decía la película de Spider-Man, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Pues cuando tienes información, cuando estamos accediendo a esta información, nos estamos llenando también, además de confianza, nos estamos llenando de responsabilidad. Nosotros y las personas que queremos, pues, un mundo más estable, más armónico, tenemos la responsabilidad tan enorme de que intentar empezar por nosotros. O sea, todo lo que estamos hablando de acierto, el no acierto, el error, el culpable, todo ese tipo de cosas, no hay nada inocente en este mundo. O sea, bueno, no sé qué, un niño recién nacido, ¿no? Pero vamos, las personas, hablando ya de seres adultos, no hay nada inocente, no hay ninguna situación absolutamente inocente. Todo está originado siempre por algunas causas. Si analizamos las leyes herméticas de la ley de causa y efecto, no vamos a pensar que, oh, pobrecito, tal y cual. Sí, hay víctimas, claro que hay víctimas en este mundo, pero a nivel global siempre hay una generación de las cosas. El qué a veces se nos escapa, el por qué, ¿no? Pero no seamos tan inocentes de pensar que siempre hay un ser muy malo, muy malo, muy malo, que es el que nos está destrozando la vida, ¿no? De alguna manera siempre somos en algo correspondientes y corresponsables con todo lo que ocurre. Esa es una verdad muy dura de aceptar también, pero de alguna manera todas las personas que yo pienso que tenemos ese acceso a esta información, tenemos que empezar por hacer el trabajo por nosotros mismos. O sea, lo único, yo siempre le digo a mi familia, digo, mira, yo lo que quiero ahora simplemente es, tanto mi familia como mi trabajo, generar espacios de armonía en la medida de lo posible. Si vamos en el microcosmos generando espacios de armonía, pues ese espacio de armonía se van generando cada vez más. Entonces, habrá situaciones en las que no se puedan dar porque no serán factibles. Esto es lo que ya muchas veces he comentado del tema de la física moderna y lo que se piensa, ¿no? Que ese campo de acción, llámale campo cuántico, campo lo que sea, pero hay un campo de conciencia, si lo entroncamos un poquito con lo que es la ley de la manifestación, de alguna manera estamos siendo responsables de qué tipo de pensamientos estamos llevando a ese campo, ¿no? Esa cosa que alguien en algún momento lo puede bajar y lo puede materializar. Fijaros qué responsabilidad tan grande es, ¿no? Es decir, si tú tienes pensamientos obtusos, pues esos pensamientos obtusos a lo mejor no tú los manifiestas, pero hay alguien que sí lo es capaz de bajar esa información y manifestarlo y ponerlo en solfa, y no hay falta nada más que abrir, poner la televisión y darse cuenta las cosas tan horrorosas que a veces se manifiestan, ¿no? Pues en eso somos responsables, entonces nuestro trabajo, yo creo, el trabajo más importante que estamos y queremos aquí en estos espacios es intentar ir cada vez profundizando más en ese estado del yo soy, que es el que nos conecta con la parte más maravillosa del ser humano, que está ahí, simplemente tenemos que indagarla y buscarla.
Nada más quería decir eso. Bueno, nos has insuflado de responsabilidad maravillosa, porque sí, efectivamente tiene que haber un para qué en todo esto y es para que nos vaya mejor, para que estemos más tranquilos, para que estemos más contentos y para que podamos vibrar de otra manera, porque hay resonancia. Yo creo que es una de las cosas que hemos puesto en la base de todo nuestro pensamiento, hacia el pensamiento que queremos ir. Y es el hecho de que tu vibración, tu presencia, tu estado cuenta. Mucho. Claro, Muchísimo. Muchísimo más de lo que incluso pensemos. Es decir, que porque como no lo vemos y todo lo que no vemos a través de nuestros sentidos no nos lo creemos, pues ahora nos viene información sobre física y sobre ciencia y sobre todo esto está sustentado con investigaciones en las que efectivamente, claro que cuenta. Claro, muchísimo. Si el ejemplo lo ha puesto antes Jorge, pues los 3 estados de la materia, evidentemente, pues el agua se comporta y es posible que el agua esté en 3 estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Pues esto es igual, nosotros somos capaces de estar en 3 estados diferentes, nuestro cuerpo material, nuestro pensamiento y nuestro espíritu, de alguna manera son manifestaciones que entroncan un poquito con lo que los principios herméticos nos han dicho siempre, ¿no? Como es arriba es abajo, en lo pequeño se explica lo superior, en fin, muchas cosas que habría que profundizar en esencia. Pero igual que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad son 3 maneras diferentes de intentar acceder a la verdad, nada más, pero son 3 maneras diferentes. Y estoy absolutamente convencido de que en algún momento de la historia de la humanidad, pues esas cosas confluirán. O sea, no es posible que el ser humano renuncie a la filosofía, no es posible que el ser humano renuncie a la ciencia y no es posible que el ser humano renuncie a la espiritualidad porque estaríamos cojos en algún momento. Cuando este señor... Ahí te ha salido y... A mí me gusta que hables con asertividad y tal, porque sí, es así como se entera el ser humano y tal. Con violines no se suele enterar de nada. Sí, es duro. Sí. Es duro, sí. No, la cuestión es que la ley de la evolución no es lo que nos va a llevar del no soy al soy. Es decir, hay un propósito de amor, hay un empuje, una inteligencia mayor que la nuestra, que dirige todo esto con una extremada sabiduría que nosotros ni podemos llegar a alcanzar a comprender. Nada más que aquí hay que ir viendo cómo uno se transforma, porque era la primera diapositiva, que no se consigue evolucionar si no hay transformación. Y pasar del no soy al soy, esto, bueno, pues va a requerir una serie de ingenierías y metodologías que estamos dando continuamente, pero aquí está el cuadro un poco que explica, ¿no? Lo de que quién no soy y quién soy. O de dónde vengo y hacia dónde voy. Dependo de todo lo que no puedo controlar. Esa es la sensación del no soy. Con lo cual la consecuencia es ansiedad. Y luego además esto, una ansia de control. ¿Quién no tiene ansia de control sobre o personas o cosas o sí mismo? O la realidad incluso. Fijaros qué fuerte, ¿no? Querer controlar la realidad. Mario. No, imposible. Tú esto sabes un poco. Puedes cambiar de realidad, pero no la realidad. Y luego cuando dices por controlarme a mí mismo, y nosotros habíamos sustituido la palabra controlarme por la palabra gestionarme, para que no haya connotaciones, no lo escuche el ego. Y diga, no, es que en el yo soy, lo que tengo que hacer es controlarme. Eso para los unos y tal, ¿sabes? Es tremendo, ¿no? ¿Qué me vas a decir? Bueno, por eso te digo, ¿no? Entonces es gestionarme mejor a mí mismo, es decir, que no dependo de nada más que de mí mismo en un momento dado, y de lo que estoy haciendo, qué actitud estoy teniendo y qué es lo que estoy gestionando de mí mismo. Es muy interesante. De todo lo que pasa, no soy, a ver, como dependo de todo lo que no puedo, de todo lo que pasa fuera de mí. Como si estuviéramos en un mundo en que cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento. Y prepararnos para un mundo en el que vamos a tener grandísimas dificultades para creer que tenemos el valor de afrontarlo. Porque fíjate tú si tenemos si dependemos de ello. El yo soy dice, bueno, no sé en qué estado de conciencia hicimos este PowerPoint, dice, lo que pasa fuera de mí no me afecta. También esto tiene su aquel, ¿no?
hasta cierto punto no me afecta. ¿Qué quiere decir lo de afectación? Sí, estuvimos haciendo un taller de sensibilización, en el cual, bueno, pues en vez de quedar uno afectado y por tanto completamente desbaratado, el poder elegir el grado de afectación que va a tener uno en cada momento, o por lo menos saber cuál es el límite de afectación, a partir del cual luego dicha afectación se convierte en sufrimiento. Porque sensibles vamos a ser. Por ahora sí, de luego, sensibilísimos. Yo todavía no he llegado a ese estado de sensibilización. No hemos llegado a desensibilizarnos, pero sí que hemos llegado a desensibilizarnos de algunas cosas. Luego creemos en la desensibilización. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. O sea, quién te ha visto y quién te ve, quién me ha visto y quién me ve, quién le ha visto. Es decir, ha habido sensibilidades que han amainado muchísimo gracias a esta información. Por eso estamos aquí, porque ha funcionado, algunas de las cosas han funcionado y muy bien además, mucho. Las notas en los pequeños detalles y te vas sintiendo muy bien cuando estás viendo que está funcionando, muy bien. Se siente uno de repente, wow, no es baladí todo esto, ¿no? Porque es muy difícil la gestión del cambio de comportamiento y la gestión del cambio de actitud. Es decir, porque somos muy tercos, lo decíamos Jorge, la terquedad no es lo que nos va a impedir dar este paso en un momento dado. Y la soberbia, prima hermana de la terquedad. La soberbia es posicionarse. Me posiciono, pumba, hola. Y ahí te puedes quedar posicionado un par de décadas y tal, ¿sabes? Hasta que se te quita la posición porque se te desposiciona todo y si no te meten una bomba de relojería, la ley de la evolución, hasta que desposiciones, ¿no? Y eso, pues, puedes irlo viendo por los resultados que va teniendo tu posicionamiento. Fíjate, Isa, que ahora que estás mencionando de las 2 décadas, yo pienso que todos nosotros podemos dar fe de este proceso que ha existido en nuestras vidas, independientemente de esta información, simplemente por la propia experiencia de la vida, ¿no? En el tiempo que nos tardamos ahora, comparado con lo que nos pudimos haber tardado hace 10, 15 años en la resolución de un conflicto, ¿no? O el mantenernos enganchados en ese conflicto, ¿no? Es decir, efectivamente, muchas veces seguimos todavía siendo muy sensibles, seguimos reaccionando, pero dura menos, claro. Dura menos la posición, el posicionamiento que tú dices, dura menos el la enganche, ¿no? pataleta. Sí, y muchas veces, inclusive una buena noche de sueño permite que al día siguiente uno esté en una disposición diferente y inclusive que uno tome la batuta para mandar un correo, para hacer una llamada o para decir, oye, perdón, me salí de tono o lo que sea, pero de alguna manera ya no dura uno tanto en esos conflictos, en la soberbia. Entonces ahí sí que podemos nosotros ir viendo cómo efectivamente este paso es un paso gradual. O sea, no es algo que hoy no soy y mañana ya soy. No. O sea, poquito a poquito vamos siendo cada vez más. O sea, es decir, nos vamos acercando mucho más a fluir, ¿no? Con la no puede volver a caer otra vez en lo que se cree que uno no lo ha gestionado. Y no es fácil la gestión completa y absoluta. Eso es el estar atento. No se puede estar atento a todo porque sería agotador. ¿A qué habría que estar atento? ¿Cuáles son las relaciones o cuáles son los hot buttons? Es decir, el botón rojo cuando te aprietan, ¡buah! Ahí te lanza el cocodrilo furioso. Y ahí eso es lo que hay que cuidar, gestionar, ver. Vale mucho prevenirlo por el tipo de personas con las que te estés relacionando también. Hay personas con las que es un entrenamiento relacionarse. Y además incluso algunas de estas relaciones son relaciones obligadas. Es decir, el vecino, el mismo vecino, no te vas a mudar para no tenerlo delante todo el día. Es decir, que es mucho que hay que gestionarlo y es lo inteligente además.
el hacer, pero que muchas veces lo que nos mantiene y tal, sin podernos transformar, es ese posicionamiento y ese yo tengo razón, y que casi es como de vida o muerte en el ser humano. Es brutal hasta qué punto. Lo decías tú un fin de semana de taller, ¿no? Que confundimos, ¿qué es lo que confundimos? Un peligro de muerte con la fecha límite, ¿no? Sí, es con Más un o menos plazo, así es, con un plazo vencido, así es. Y sí, efectivamente, nuestro que te sistema vaya a lo atacar percibe. un tigre a un plazo vencido, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Sí. Ujú. Y nos ponemos esto como nos podemos llegar a poner por realmente luego pensándolo desde otro estado de conciencia, decir, madre mía, qué mal educados, qué mal hemos sido educados, qué mal se nos ha enseñado. No mal educados en el sentido de insultarnos, pues, porque encima faltaría, ¿no? Sino mal educados, ¿no? Entonces, esto que nos sirva pues como una especie como de reeducación que podemos hacer con nosotros mismos, porque ahora no vamos a querer que a nadie nos enseñe cómo nos tenemos que comportar. Vamos a tener que ser nosotros los propios líderes de nosotros mismos. Y bueno, pues esto que más nos contaba esta ley, que bueno, esto que mientras que estemos por aquí, por esta vida, por este mundo y tal, vamos a seguir aprendiendo. Que hay una cosa, yo recuerdo mucho que eso lo insistía mucho Gerardo, ¿no? Sobre el tema de no cristalizarse, no creerse aprendido, no adoptar una actitud de esto en la cual no hay una cierta humildad, receptividad y ganas de continuar, ¿no? Que en el fondo va a ser también un espíritu de vida, ¿no? Felipe, aquí puedes entrar tú, ¿no? Hablando sobre este tema, ¿no? Sí, yo siempre lo he, y ahí un poco lo dice también, y yo siempre lo traigo de mi tema, del que más aporto yo aquí, que esto esta parte de la naturaleza, de acercarnos a las fuentes de energía, como hacen los animales, donde está la fuente que te da vida, que te da energía, que te da rabia sana para lograr nuevas cosas, que es un poco lo que la naturaleza hace. Y uno para evolucionar debe también buscar eso, debe relacionarse con gente con buena energía, la que si te toca por trabajo, por lo que sea, gente que no, pues saber poner el límite, saber hasta dónde llegar, pero hay que buscar las fuentes de energía positivas, la gente, sean todos, sea trabajo, sean personas, y hay que buscar eso, porque eso se transforma. Y lo que estaban ustedes hablando antes, cuando a uno le vienen las cosas malas, por decirlo, las cosas que me saque el mal bicho, el hot button, como dices tú, yo creo que el trabajo que tenemos desde esta ley es aprender a transformar eso que me revela, que me pone de mal genio, que me encabrona en otros escenarios, en convertirnos como cambiar de escenario, como si cambiáramos la escenografía. Y lo que tenemos es que aprender a cambiar los actores, a cambiar el sistema, a cambiar la escenografía en cosas que me llenen a mí de Y energía. cambiar el guión. Cambiar el guión, porque si, yo insisto muchísimo, si nuestra energía baja, no funcionamos, ahí vamos contra la ley de la naturaleza. Entonces hay que acercarnos a los focos buenos de energía. Cuando conozca a una persona, y a todos nos ha pasado que a veces conoces una persona que te la presentan y quieres hablar con ella y estar con ella y dices, ¡guau, qué maravilla! Y mira todo lo que me ha enseñado. Y otra gente que la saludas y ya con el saludo dices, ¡guau! ¿Qué pasa aquí? Pues a eso hay que creerle, porque es Esa es que, la inteligencia instintiva, Felipe. claro, y ahí tenemos que ir, y vamos hacia allá. Evidentemente la vida nos va a poner de todo, y nos va a poner pruebas, y de pronto el jefe no es energía positiva, pero si tengo que trabajar con mi jefe, pues transformo, como dices tú, cambio el guión, cambio el escenario, y veo a ver de ahí qué Es lo tengo que sacar inteligente, es lo y que inteligente. aprender. Entonces, pues yo voy muy por ahí busquemos las fuentes de energía positivas y muy importante, seamos nosotros una fuente de energía positiva, porque la sociedad, la vida es dura, hay muchas cosas y parece que es que la queja es lo que vale, el estar todo el día con negativismos, con historias. Aprendamos a ser una fuente de energía positiva, que la gente que esté a nuestro alrededor diga, oye, qué maravilla estar con esta persona, qué maravilla hablar contigo, qué maravilla compartir contigo un rato, qué maravilla que seas mi cliente o seas, qué maravilla. Aprendamos a ser fuentes de energía positiva.
porque así vamos a evolucionar nosotros y ayudar y a sembrar las semillas para que todos evolucionemos. Sí, incluso en momentos de crisis mundial, de guerra, de pandemia y de historias y tal, ¿no? Porque está como todo muy gastado, ¿no? En ese sentido, ¿no? No hace falta apuntarse. La cuestión de lo que dice la ley aquí en esta diapositiva es que nos vamos a encontrar con situaciones complicadas y que solamente se va a encontrar la paz porque realmente vamos a saber lo que es la paz en un mundo en donde no hay paz. Porque en un mundo donde haya paz no sabríamos lo que es la paz. Y a mí esto es que me parece muy lógico, a pesar de lo desagradable que pueda resultar. Vamos a conocer la no agresividad con la agresividad, vamos a conocer la paz con la guerra, vamos a conocer el amor con el desamor. Como decía una persona muy sabia el otro día por aquí, el amor solamente se conoce cuando se ha conocido el desamor. Y entonces, bueno, pues es lo que toca. Y entonces, cuanto antes lo pasemos y aprendamos, mejor, porque menos tendrá que repetirse las situaciones en las que se nos presenten porque no hemos aprendido. Esto es un poco lo que viene a decir la ley de la evolución. Y luego, pues, había un tema y tal, que lo hemos comentado algunas veces por aquí, que es el tema del libre albedrío, que es el hecho de que podamos violar las leyes, es decir, de que se nos permita la libertad para poder ir contra las leyes. Es decir, poder violar la ley de la naturaleza, violar, no le gusta mucho a Jorge la palabra violar, salirse es que queda más bonito, de la ley de la naturaleza, de la ley de la armonía y de la ley de la correspondencia. Y entonces, bueno, pues esto no se trata de tener mucho libre albedrío, sino de ir reduciendo el tema del libre albedrío, que uno termine sabiendo lo que tiene que hacer. Es decir, lo que es natural que se haga, para que no suene a autoritarismo o exigencia. Es decir, que no exista el libre albedrío. Hay mundos muy evolucionados en donde no existe el libre albedrío. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene corporalmente, emocionalmente, mentalmente. Eso es un concepto que a mí me costó muchísimo aprender. Yo espero haberlo explicado de una manera que se haya podido entender. ¿A ti qué te resuena, Jorge? Bueno, pues sí, es una cosa muy jodida lo del libre albedrío, Isa, ¿no? Porque parece ser que es una maravilla, ¿no? Porque además lo asociamos con libertad, libertad, y yo quiero mi libertad y peleo por mi libertad, ¿no? Y está muy bien, o sea, esto no va en contravía de la libertad ni de uno mismo, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con el determinismo, ¿no? Lo único que nos viene a decir el tema del libre albedrío es que hay un cierto orden o una cierta estructura. Hay unas reglas del juego. Y si conocemos las reglas del juego, vamos a poder jugar mejor ese juego, lo vamos a poder disfrutar inclusive mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero si todo el tiempo nos vamos con el árbitro, nos peleamos con él, le pegamos y nos enojamos con él porque no nos gusta, pues es que no estamos entendiendo realmente las reglas. Las reglas no las colocó el árbitro, él simplemente está ahí para garantizar que el juego se ejecute bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos estos parámetros, nos damos cuenta de que tienen un sentido y que ese sentido va en pro de nosotros, lo cual es maravilloso. También podemos decidir libremente asociarnos con esas reglas del juego o asociarnos con ese flujo, con ese proceso, ¿no? Esa es la inteligencia asociativa. Total. Y entonces hemos hablado muchas veces. Entonces nosotros tenemos dos opciones, ¿no? O sea, estamos frente a un arroyo y podemos decidir irnos con el flujo del arroyo, ¿no? Y nos vamos tranquilamente, ¿no? Nadando, pero sin ningún tipo de esfuerzo, o nos vamos en contravía del arroyo, ¿no? Y entonces va a ser todo esfuerzo, va a ser todo frustración, pero es decisión de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Una cosa bien interesante, Isa, que creo que no hemos dicho, al menos no en esta ocasión, es que los ejercicios que nos ponen, ya casi terminó Mario, los ejercicios que nos ponen están diseñados de tal manera que sean justos en cuanto a la intensidad y en cuanto al, vamos a decir, pues sí, al ejercicio en sí mismo, al nivel de complejidad. Sí, a lo difícil, sí, a lo difícil que va a ser para nosotros, ¿no? El problema que tenemos nosotros es que con tanta resistencia que le hacemos precisamente por nuestro nivel del río, por querer evitar la experiencia, ¿no? Por querer salirnos del proceso, muchas veces lo que hacemos es que complicamos una situación. Entonces, una situación que
ya lo he comentado yo, que a lo mejor nos lo habían colocado como ejercicio y era 2.0, la acabamos resolviendo con un 7.8, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vida nos ha tenido que incrementar el nivel de intensidad por tanta resistencia y por tanta terquedad que le hemos colocado. Entonces, muchas veces las experiencias que nos colocan son complicadas, pero relativamente poco complicadas, ¿de acuerdo? Pero nosotros, a través de la terquedad y de la resistencia y de querer ir en contravía de la ley del universo, creamos situaciones cada vez más complejas y cada vez más complicadas para nuestra vida. Entonces, ahí también hay un beneficio en el hecho de conocer las leyes, ¿no? Que podríamos nosotros aprovechar a pasar el examen con una prueba súper sencillita y no esperar a que nos la compliquen 5, 6 o 7 grados más arriba, ¿no? Y ahí está la distracción. Luego viene la terquedad. Sí, hay un micrófono por ahí que está abierto. Mario estaba esperando, creo, a que terminara yo aquí el speech, ¿no, Mario? Muy bien, fantástico, Jorge, como siempre. Muy bien, muy ilustrativo, además. Las dos cosas, tanto el libre albedrío y el determinismo, son posibles si se dan las dos a la vez. Y me voy a explicar. El libre albedrío, o sea, todos tenemos cartas en la vida, pues nos reparten cartas, es un juego de jugar al póker o jugar al mus, lo que queráis, ¿no? Te reparten las cartas, el libre albedrío sería qué haces tú con esas cartas, y el determinismo es que te han repartido cartas. Entonces, pues las dos opciones son posibles, igual que la física, pues el comportamiento como onda y como partículas, son las dos cosas a la vez. Pasa que nuestra mente dualista no lo termina de comprender en principio, ¿no? No es fácil, ¿no? Esto es igual que cuando tú te compras un bastón porque es muy bonito, porque te gusta el mango, porque el mango te seduce y te da qué bastón más bonito. Me lo voy a comprar, te haces correspondiente con que ese bastón un día se dé la vuelta y te pinche el ojo, ¿no? Porque sí, te has comprado el pack completo. Entonces esto, pues, las dos cosas son posibles y las dos cosas no son incompatibles absolutamente. Se da el libre albedrío, se da la polaridad en todas las situaciones de esta vida y en este mundo polarizado, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La cuestión es qué hacemos nosotros con esas cartas que nos han dado. Ese es el tema, yo creo. Tenemos que aprender, ¿no? Porque no nos han enseñado nunca y tal a manejar esas cartas. Entonces, correcto, esto es por ensayo y error, como decía la diapositiva anterior, correcto, uno va aceptando. Y luego, además, yo lo que me he dado cuenta es que también la vida te ayuda. Es decir, que aunque no nos demos cuenta, aparecen las personas apropiadas que de repente te dirigen hacia un pensamiento o hacia una manera de estar. Yo he visto muchos apoyos en muchos caminos de muchas personas, pero las que se han atrevido a caminarlo, claro. Esta frase es importante, ¿no? Comprendiendo la ley de la evolución, observamos que detrás de cada suceso difícil o situación dramática, que es como la vivimos, hay un propósito de amor y como el suceso en sí mismo es necesario. Entonces aquí yo lo que nosotros recomendamos, igual que con la ley de la correspondencia, es que nos fijemos siempre en nuestra vida, que es la importante para analizar con esta información, no la vida de los demás. Porque la vida de los demás no la vamos a poder comprender, por mucho que queramos. Es decir, que no pongamos los ejemplos de estas cosas como ejemplo de que no se den por otras circunstancias y otras gentes. Es que esto es para ti, para quien lo está recibiendo ahora mismo, que es el correspondiente con recibirlo. Porque esta ley en un momento dado aparece el rebelde contra esta ley, porque al ego no le gusta nada esta ley, ¿no? Que es cuando empieza a hablar sobre que sí que existe la injusticia. Y luego, por otro lado, están últimamente hemos tirado una hora con la ley de la evolución, pero era importante porque se han dicho cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que es lo que vimos el otro día, la ley de la evolución, postulados. Solo la experiencia permite comprender la verdad. Es decir, cuando hayas tenido la experiencia, entonces haces esa afirmación. Lo demás siempre es hipótesis o desde tu punto de vista. Solo los opuestos inducen al desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia va a requerir una pequeña confrontación, ¿de acuerdo? Es decir, un choque, algo que espabile para que ese desarrollo de la conciencia se dé. Y de eso se encarga la ley de la evolución. Y para eso la ley de la polaridad lo explica muy bien a través de los opuestos. Luego solo se asciende de nivel mediante la transformación. Es decir, en el mismo nivel de conciencia no hay solución. La solución está en el siguiente nivel en el que puede uno ver la foto grande desde otro punto de vista y desde otro nivel de conciencia en donde uno está libre de la fijación.
que le hace que no vea uno la solución en el nivel de conciencia donde se da. Eso es muy importante, porque ya podemos tirarnos años que no se va a solucionar, que la solución está en verlo desde otro punto de vista. Nosotros a esto le llamábamos en el foro, ¿te acuerdas, Jorge? Otras maneras de ver. Le llamábamos de título a las... Así le pusimos a ese foro, sí, a ese maneras espacio. de ver. Y me acuerdo que además eso lo integramos bastante bien en otras maneras de ver. Lo que pasa es que luego se te pasa, ¿verdad? Sobre todo si eres tan joven, claro, es que éramos muy jóvenes, ¿no? Y Total. muy niños también. Y dice, solo se es el resultado de uno mismo, nadie tiene la culpa. Tú eres el que estás construyendo tu identidad y el que estás afirmando sobre tu identidad. Solo enfrentamos las situaciones que no hemos comprendido, porque si no, no las enfrentaríamos. Solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia y nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con dicha comprensión. Y solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio, como hemos visto con la paz y como hemos visto con la armonía, y etcétera. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si hay comentarios o algo que hacer antes de pasar, porque tenemos también el PowerPoint de la naturaleza y el PowerPoint de la armonía. Si ha habido algo que queramos que comentar en alto a alguien, es el momento. Yo pienso que se han movido muchas cosas y valdría la pena si alguien quisiera ahora mismo soltar a ráfaga lo que les haya estimulado, ¿no? Yo solamente quisiera recalcar el tema de la experiencia, ¿no? Si no hay experiencia, no hay comprensión, ¿no? La experiencia puede darse previamente o puede darse posteriormente. Por ejemplo, nosotros en este momento con esta información podemos estar haciendo muchas comprensiones porque ya tuvimos la experiencia, porque ya tenemos 30, 40 o 50 años detrás donde nos hemos equivocado y entonces podemos realmente asociar la información que nos están dando y hacer esa verificación y decir, tienes razón, o sea, ahora puedo verificarlo y efectivamente ahí es donde se genera la comprensión. O a veces nos llega la información, la ponemos todavía ahí en barbecho, ¿no? Y más adelante se nos presentará alguna situación para que podamos realmente contrastar esa información, ¿no? Entonces, pero ese binomio se da sí o sí. O sea, el binomio de la información más la experiencia es precisamente lo que genera la comprensión, ¿no? Aunque a veces pensemos que solamente es a través de recibir la información intelectualmente, no es así. Ese es un error que cometemos, porque funciona un poco, pero si no se lleva a la acción, no. Se convierte como en una especie de estado de conciencia en el que de repente uno entra y luego sale y ya está. Y eso luego no va a dar la productividad que nosotros queremos que esto dé, que es el hecho de que pues, de repente nos veamos gestionando las cosas y los conflictos o las reacciones que tenemos ante la vida de otra manera, de una manera más. Por supuesto, y a mí ya sabes, Felipe, que me cuesta mucho decirlo de positivo, ¿no? Porque siempre me voy a lo neutro, ¿no? A lo justo, ¿no? Porque lo positivo siempre tiene como la polaridad de lo negativo, ¿no? Y tú ya sabes que yo de personalidad no soy una personalidad muy positiva, ¿eh? Como algunas otras personas que conoces por ahí, ¿no? Con lo cual pues cuesta un poco y tal, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que rico que la vida me haya puesto de compañeros de vida prácticamente a 2 sietes, ¿no? Uno eres tú y otro era José María, ¿no? En una época además muy natural, ¿no? En el que reinaba el pensamiento positivo, ¿no? Gracias a Dios tenía a Jorge para poderme quejar y tal, y entrar en el lado oscuro, ¿no? Mientras que había todo ese tipo de dualidades, ¿no? Pero todavía no existía Facebook, ni existía el WhatsApp, ni existía nada, ¿no? Así que todo iba muchísimo más lento, ¿no? Pero y por lo tanto es como que daba muchísimo más, nos acordamos de todo prácticamente, ¿verdad? Porque eran cosas impresionantes las que ocurrían en ese entonces. Muy bien, dicho esto, pues vamos entonces con la... Vamos a hacer un pequeño repaso, Felipe, ¿te parece? Así como para que luego nos dé tiempo a entrar en un par de conceptos que quiero hacer sobre la ley de la armonía en la ley de la naturaleza, ¿te parece? Sí, claro, perfecto. Ponemos ese PowerPoint que hicimos en una gasolinera. Sí. Venga, vamos a decirlo y tal, ¿sabes? Para que, y cuando de repente nos acordábamos que no teníamos PowerPoint De esos momentos y que nos íbamos a un congreso y tal. Son de esos momentos positivos.
Bueno, pero hay mucho trabajo detrás, como muy bien decías tú, y Sí, terminabas cuando lo estábamos viendo. justamente lo estábamos hablando antes, Es que que no es lo hubiéramos verdad, podido hacerlo, ¿vale? este PowerPoint es verdad que ahora que lo estábamos viendo previo a abrir, me decía Isa, ¿cuándo lo hicimos? Le dije, en una gasolinera camino a Pamplona, y es verdad que estamos ahí, Es que es verdad. paramos a descansar en el coche y a tomarnos un bocadillo y nos faltaba este documento y lo hicimos. Y la gente dirá, ¡guau! ¡Qué locos! Que no sé qué. No, la información estaba, el trabajo estaba, la Y investigación pusimos estaba. foco, pusimos Y foco. claro, simplemente necesitamos un momento de atención, concentración y salió. Pero estaba el previo, estaba todo y es precioso. Y ahí es cuando se habla de fluir, de todas estas cosas. Es justo esto que tanto hablamos. Bueno, así un poco de resumen. Bueno, antes de lo de la ley, de entrar en la ley de la naturaleza, solo quiero una puntualización de la ley de la evolución, que es algo que la vida no lo hace aprender, y es que hay que aprender a que cuando yo evoluciono, yo aprendo algo, yo interiorizo algo, no lo puedo comparar con los demás. Cada uno tiene su nivel de evolución y uno entiende que cuando aprendes algo, te conviertes como en Mesías, como vas queriendo imponerle a todo el mundo las cosas. La evolución es para cada uno, es personal, intransferible, y hay que respetar los procesos de evolución de la gente. Y tiende uno mucho que cuando va aprendiendo algo, lo quiero como ¡buah! Ah, Magnificar y dar clases, y le vas dando clases al vecino, y te fastidia además que el otro no lo haya aprendido ya y te y tal. encabronas porque el otro está cometiendo error. Piensa que tú también has cometido esos errores y no pasa nada. Era Ya. solo puntualizar eso. Eso es el tema del colegio, ¿no? De lo que a los pequeñajos se les tenía desprecio y a los mayores se les tenía admiración, ¿no? Bueno, pues lo mismo nos ocurre con las personas que todavía no han aprendido y que incluso tenemos a nuestro alrededor, que parece que no tenemos paciencia o que por ósmosis hayan tenido que aprenderlo con nosotros, cuando ni hablar. Entonces, los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, que lo hemos aprendido. Sí, No ellos a nosotros, sino nosotros a ellos en todo caso, claro que sí. sí, Y sí. eso es respeto y además también es amor, pero cuesta. Y es Eso lo hemos difícil, tenido que aprender, ¿verdad? mucho. Y ese es Uf, un trabajo complicado de aprender, ¿eh? complicado, sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo. Cuesta muchísimo y hay que repensarlo antes de reaccionar, ¿verdad? Y decir, Sí, pero ¿cómo es total. posible? Y tal, no, cállate. Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Hay que aprender a dar el pasito al lado. Bueno, vamos con un poquito, como dices tú, unas pinceladas de la ley de la naturaleza que simplemente aquí están los postulados, está un poco esquematizado. Esto es como la ley, lo que dijimos que era como la ley, ¿no? Y luego Claro, abajo del entonces, todo estaban los postulados. y entonces es muy importante esta diapositiva con el nacimiento de ese potro ahí en libertad, un poco viene a decir pues que todo lo que nace muere, y que todo tiene un porqué, y que si nace y que si está presente y se ha manifestado, tiene un porqué en la naturaleza. Y ese porqué, si yo no lo comprendo o no me gusta o lo que cada uno lo quiera poner los adjetivos y palabras que quiera, el trabajo está en eso. Hay que entender que si está es perfecto, y que si la naturaleza lo parió es porque es necesario, es justo, es perfecto, y no luchemos contra las cosas, que es una de las cosas con lo que más energía perdemos, estar luchando con lo que se manifiesta y con lo que ya existe. Entonces, en la ley de la naturaleza, y si yo estoy en la naturaleza, los animales no luchan contra los elementos, no luchan contra nada. Ya cuando el ser humano entra en la naturaleza, entran más conflictos, pero en los animales, en la naturaleza, todo es perfecto. Y uno lo puede ver con ojos de perfección o de imperfección, pero eso es como decía antes Isa, eso ya son juicios de valor, ya son prejuicios, ya son valoraciones que no tienen nada que ver. Entonces entendamos que desde que algo esté manifestado es perfecto, es necesario y es justo que esté. El trabajo está en mí comprender el por qué, el para qué y todas esas cosas de las que hemos hablado muchísimo. Estamos diciendo que nada sobra ni nada falta. Lo que tengo que aprender yo es acoplarme a la naturaleza, al sistemas, a los escenarios de los que estábamos hablando antes. Soy yo el que tengo que desarrollar capacidad de adaptación a cada circunstancia que me presente la vida. Eso es la naturaleza. La naturaleza cada segundo te está haciendo que tengas que
adaptarte a cada situación y a cada momento. En un momento llueve, luego hace sol, luego viene el invierno, luego viene el verano, el pelo se pone largo, el pelo se cae, el pelo no sé qué, y se va adaptando a la naturaleza. El ser humano pierde mucho capacidad de adaptación porque le metemos mucha mente, le metemos mucho raciocinio a las cosas y comenzamos con las preguntas, que está magnífico, somos seres humanos y tenemos esa capacidad, pero aprendamos a adaptarnos a lo que nos ponga la vida Es por que es lo que delante. toca, además, sí. Aquí se habla, es conocer las tendencias instintivas. Esa es una manera de adaptarse, es conocerlas, ¿no? Y saber que existen. La ley de la naturaleza es la que expresa las tendencias instintivas y además perfectas de cada uno. Por supuesto, sabemos que en el ser humano interfiere el ego y, por tanto, las tendencias instintivas pasan a distorsionar el asunto, ¿no? Claro que es lo que decía ahí, que hay que aprender a liberarlo del ego. Porque en cuanto tú le metes el ego a la parte instintiva, ahí viene el conflicto. Ahí es cuando se prende la sirena y la alarma. Cuando la parte instintiva deja de protegerte en el sentido instintivo natural. Claro, y lo que hay que aprender es, y lo hemos dicho muchísimas veces y no nos cansaremos de repetirlo, es aprender a no activar el instinto. El instinto no se debe activar y no debo activar el instinto del otro. Claro. Eso es clave en la naturaleza. Eso lo aprendí yo de ti y para las relaciones, qué importante ha sido. Eso es básico. Y ahí hay que aprender que a veces doy un pasito para adelante, a veces doy un pasito para atrás o a veces un pasito al costado. Y eso es un arte que se tiene que desarrollar. Porque si yo activo el instinto, ya no hay comunicación. Cuando tú entrenas un animal... Personas que te hacen observaciones, personas que de repente te ponen pues te activan ese botón rojo defensivo que uno tiene. Hay que procurar prevenirse de estas cuestiones o trabajárselas si suceden. Bueno, pero una cosa tan sencilla como un tono de voz. Hay tonos de voz, a mí hay tonos de voces que me activan el instinto y me ponen los pelos de punta. Ya. Y a todos, o sea, y hay son pequeños detalles porque la naturaleza y la ley de la naturaleza se basa en los pequeños detalles, no en las grandes cosas planetarias, cósmicas, que la estrella fugaz, no, son pequeñísimos detalles, son los que te den un empujón y no te pidan disculpas. Por ejemplo. Puede activar el instinto. Son muchas cuestiones también, que no te saluden. Nosotros en los cursos de psicoterapia hablábamos del arte de la proxemia y ese es un arte que hay que desarrollar, aprender y aplicar todos los días de la vida en todo momento. Y eso en la naturaleza, y cuando entrenamos con un animal o cuando yo tengo que entrenar un caballo, lo que más tengo que desarrollar es la proxemia, es aprender a acercarme, cuándo acercarme, cómo acercarme, cuándo parar, cuándo ceder, cuándo presionar, cuándo acompañar. Eso es un arte que se desarrolla. Evidentemente hay gente, hablando en el mundo de los caballos, pues que nace con facilidad para hacer eso, pero eso se desarrolla también con trabajo. O la parte instintiva, porque cuando un organismo te da el parón, te avisa. Totalmente. Es decir, que la proxemia es un arte también para poder aprender el ver en el momento en que se te da un parón. Y inmediatamente pararte, porque si no se va a activar el instinto de la otra persona. Sí. Nosotros puede existir la diplomacia, cosa que en la naturaleza salvaje no existe. No. En la naturaleza salvaje existe la advertencia, que son señales que te hacen. Eso sí, porque es una ley, además. Compadre, no sigas por ahí. Compadre, no sigas por ahí. Y si el compadre sigue por ahí, el compadre se la lleva. Es así de fácil. Eso es una ley matemática. El problema es que el ser humano no para y sigue y comienza a inventarse estrategias y voy a engañar y voy a hacer. En la naturaleza no engañas. O vas o no vas, como decíamos al comienzo. ¿Es o no es blanco o es negro? Entonces hay que aprender a hacer eso. Hay que aprender un código binario y además hay que entenderlo y respetarlo y también conocerlo. Porque aquí tienes los códigos, ¿no? Los códigos instintivos, ¿no? Vida. Eso es. Y tenemos el instinto sexual. Claro. Eso es el instinto sexual, el mantener vida, que es el de conservación, y el defenderla, que es el social. Y esa es la mezcla de esos tres instintos que cuando se mantienen naturales, valga la redundancia de la ley de la naturaleza, ahí es cuando está el equilibrio en la naturaleza.
Y en la naturaleza ese equilibrio se da, a veces hay que generar la vida, a veces hay que mantenerla y a veces hay que defenderla. Y defender la vida no es agresivo, no es malo, no, para nada. Son códigos. Son códigos que existen, que el ser humano hace juicio de valor y comienzan con él es bueno, es malo, es agresivo. No, señora, estoy defendiendo la vida, es instintivo. Ahora, en la naturaleza, y lo dije ahora antes, es muy importante entender que para que un animal defienda su vida con un golpe o con algo, es porque el otro individuo se ha pasado de la raya y no ha entendido las señales. En la naturaleza es muy raro que haya un conflicto. Hay conflictos puntuales por cosas puntuales y si lo analizas de verdad no son conflictos. Pero, por ejemplo, animales que están con el ser humano sí desarrollan esos conflictos y sí desarrollan porque pierden los límites, porque como lo hemos dicho mucho en muchas charlas que hablamos de la naturaleza, el animal tiene la capacidad de adaptarse al ser humano y comienzan a desarrollar cosas nuestras. Y una de las cosas que pierde un animal que está humanizado es el límite, el respeto de los límites. Se vuelven como abusones de los límites. Sí. Y además es muy difícil volverles a poner el límite una vez uno lo ha perdido. De eso Ana Villalobos sabe mucho cuando... Es que antes la he visto por ahí, me parece. Me ha parecido verla por ahí. Entró. Sí, estoy por aquí. Hola. Qué maravilla poner límites, ¿verdad, Ana? Sí, qué necesario, sí, claro. Y hay que aprender a poner límites. Muy bien, qué bien que estés por aquí. Y luego, bueno, pues tenemos aquí las memorias que codifican la ley de la naturaleza, que son la genética y la del instinto. La del instinto ya las he explicado, pero es muy interesante, es conocer de la etología, ¿verdad, Felipe? Es el comportamiento y la etología. Comportamiento. Y la genética que habla ahí, que proporciona estructura y da forma al cuerpo. Hemos hablado también que es muy importante para estar con la naturaleza, para que el instinto esté equilibrado y para que el comportamiento esté equilibrado, el cuidado del cuerpo físico es fundamental. Nuestro cuerpo es nuestra fuente vital de energía y si no lo cuidamos es imposible estar bien. Hay que dormir bien, hay que hidratarse bien, hay que alimentarse bien, hay que tener los ciclos de la vida correctos, hay que dormir por la noche, todos esos ciclos que existen en la naturaleza hay que respetarlos. Sí, porque si estas memorias vamos en contra o de la memoria genética o de la instintiva, el cuerpo pierde la batería. Inmediatamente caemos en picada y después de que pierdo la batería entro en todas las patologías que los psicólogos saben perfectamente, pero lo primero que hago es perder la energía vital. Entonces, cuidado con el cuidado del cuerpo, con el cuidado, como decía Mario, cuidado de la mente, el cuidado del cuerpo, del espíritu y de todo. Pero si eso no lo cuido, el nivel de batería inmediatamente cae. Nuestro hay teléfono cuando llegue... hay una cosa también que sería muy interesante que pudiéramos hacer la relación, que es cuando decimos la memoria y el instinto que contiene el funcionamiento y comportamiento de las diferentes especies, dentro de nuestra especie, la intraespecie y tal, ¿sabes? De conocer también el comportamiento y interesarnos por la psicología e interesarnos por cómo reaccionan las personas conociéndolas, habiendo sabido gracias al enegrama, pero también gracias a nada más que observar la gran diferencia que hay entre los seres humanos, ¿verdad, Felipe? Por supuestísimo. Y eso es parte de ese respeto del que estamos hablando. Exactamente. Y de la proxemia y de saber que todos somos diferentes y que todos pensamos diferentes y que hay hay instintos diferentes y hay personalidades diferentes y todo lo que se sabe perfectamente con la herramienta que aquí se maneja, que es el eneagrama, y como dices tú, que hay otras, pero hay que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra bioquímica, todo eso, porque ahí... Y de las personas que amamos y tenemos cerca para poderlos cuidar, ¿no? Y respetar, ¿no? Porque una de las cosas que lleva el irrespeto entre nosotros, los seres humanos, es el desconocimiento del otro, porque no es como nosotros. Tratarlos como si todos fueran como yo, y eso no puede ser. Es que eso no puede ser, porque es que no son como yo. No. No. Yo tengo que aprender a tratarlos como el otro. Es como decía Ray Han, un entrenador de caballos que escribía cosas muy buenas y decía, él siempre decía que tengo que hacer lo que yo quiera a tu manera, de tu forma, de tu manera.
Sí, y lo repites mucho, además, esa manera de adaptarse, ¿no? Pero es que ahí está la inteligencia. Pensamos que adaptarnos, muchas veces pensamos que es someternos, y no es así, porque si lo haces con conciencia, no te estás sometiendo. Lo que estás siendo es inteligente, nada más, eso es todo. Porque el llamar la atención, patar y todo eso, bueno, está muy bien en la adolescencia, pero ya con una edad, como decía, pues 40, 50, 60, puede uno aprender en un momento dado, no querer a poderse adaptar, ser inteligente. Yo recuerdo, Mario, ahora voy contigo, ahora terminamos, Felipe, cuando hablábamos de, bueno, yo no sé si tú seguiste, Jorge, la época en que estudiábamos las 9 revelaciones, que luego hubo la 10ª revelación, que decía que podíamos adquirir la capacidad de hacernos invisibles. Es así que no me la recuerdo, fíjate que es así que no, Pero es que luego venía no la pasé por 11ª, ahí. que ya era atravesar paredes, ¿no? Pero vamos, es decir, pero ya, y era todo un libro que se llamaba La 10ª revelación de James Redfield, porque las 9 revelaciones hicimos hasta talleres de las 9 Sí, revelaciones. sí, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Y luego, pues, que era la capacidad de ser invisible, de ya ser absolutamente inteligente en el sentido de poder aparecer y desaparecer a voluntad cuando es adecuado, oportuno y correspondiente. ¿Y qué te parecería si lo asociamos eso con el ser actor consciente que mencionas tú? Sí, porque si además consigues ser mago y tal, ¿no? Es decir, aparecer y desaparecer, porque la magia no es desaparecer porque te descompones, sino porque lo decides y desapareces. Es decir, y es así como se manifiesta en la realidad, que tú estás desaparecido. Era muy bueno el libro. Yo me lo leí como 5 veces y tal, porque no había manera de pasar desapercibida en esa época. En fin, bueno, todos hemos tenido nuestros caminos. Gracias, Jorge. Es que me acordé de lo de la invisibilidad. Felipe, tú es algo también que recomiendas. Sí, sí, sí. De Eso vez en también es cuando un hacer don. perfil bajito, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, lo del perfil bajo es algo que hay que aprender, que cuesta mucho porque, y lo que hablábamos antes, sobre todo cuando estás en un tema que conoces o te sientes como pez en el agua en un sitio, no sé qué, el perfil bajo es complejo, pero de perfil bajo se logran muchas cosas, muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido, yo estoy mucho con gente en el campo y con tratantes y gente que está así, y yo he aprendido que los mejores tratantes que hay son los que manejan el perfil bajo, los que van calladitos, no dicen nada, observan, toman todos los comentarios y al final hacen con una frase, se llevan el gato al agua, pero Sí, se han tirado 1 hora de perfil bajo. pero es que ser observador es una gran cualidad, porque Sí, es cuando aprendes, ¿no? Y sí, cuando efectivamente somos muy. Esto viene también a colación de una ley de la naturaleza que violamos y es ser tan ruidosos, ¿no? sí, Vamos a pasar el próximo miércoles a la ley de la armonía, que hemos encontrado un PowerPoint que hicimos también allá por no se sabe cuándo ni cómo, pero que he encontrado cosas muy interesantes, muy bonitas y que vienen a colación de todo lo que has dicho, Felipe. Porque la ley de la armonía y la ley de la naturaleza están pues, prácticamente intrínsecamente unidas. Yo estaba viendo como el concepto de sincronicidad que promueve la ley de la armonía para que independientemente de cómo sea la manifestación, realmente esté funcionando. Es decir, que es una ley que está funcionando. No que funciona cuando somos armónicos y deja de funcionar cuando somos desarmónicos. Y a mí me ha gustado mucho leerlo. Es decir, incluso en la desarmonía está funcionando la ley de la armonía, dándonos los resultados de desarmonía, por ejemplo, ¿no? Y tenemos en nuestro pensamiento mágico eso, ¿no? Y si somos buenos y nos portamos bien con los demás, pues entonces ya viene la ley de la armonía, ¿no? Es al contrario. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues ha sido como siempre un placer estar con vosotros esta 1 hora y media. Ya vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Felipe, por no.
tu sabiduría natural y tu positivismo también, hombre, que yo me meto mucho contigo, con lo del positivo. Se necesita además, sobre todo entre nosotros, que no sería tan peligroso, ¿no? Como en otras mentes optimistas compulsivas, que es que absolutamente insoportable, ¿no? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos hablado muchísimo, que lo de la mente positiva, ser positivo, no sé qué, bien entendido, bien manejado, con conciencia, es una maravilla. Pero hay un ego del positivismo que es muy complejo de manejar y que lleva a cosas complejas. Entonces, conciencia, pasito a pasito, y sí, mente positiva, pero piano, piano. Mente justa, vamos a llamarle, pero sí, mente justa ya es positiva en el sentido en que no Claro. es negativa. Vamos a dejarlo así por hoy. Gracias, Felipe. No, Mario, a como todos. siempre, un placer. Gracias a vosotros, un Querido placer amigo, igualmente. ¿nos haces una última recomendación de miércoles hasta el miércoles que viene? Ahora, esto lo que me estaba recordando Felipe con el tema del tema positivo, me recuerda a ese el burro motivado, ¿no? El burro motivado es ese que se presenta al Gran Nacional junto con los puras sangres caballos que quiere, está muy motivado, es muy positivo, pero no se da cuenta de cuáles son sus limitaciones. Entonces, Vale. yo creo que eso se refiere un poco. Vamos a procurarnos en el burro motivado El burro y motivado tal. hay que tener O cuidado. hacerlo cuantas menos veces mejor en la vida. Vale, muy bien. Jorge sabe hacer dibujitos y encontrar GIFs y tal que ponen los PowerPoints que me deja a mí sin poder dar la clase cuando me pasa la diapositiva. Y en una de ellas había un burro motivado, ¿te acuerdas? Ay, Sí, así es. se nos las ha puesto aquí en leyes. Ay, sí. Muy bien, Jorge, querido, pues gracias por estar por aquí, como siempre. Un A placer. ti, Isa, a ti por crear este espacio. De verdad que lo agradecemos todos muchísimo. Muy bien, y a todos Enhorabuena. los demás, dentro, fuera del continente en donde yo vivo, en las islas y en todas partes, un beso enorme. Hasta el miércoles que viene. Mañana recibiréis la grabación y el enlace del miércoles que viene. ¡Mua! Adiós.